No he reparado en gastos. No se entra así como así en Mordor. ¿Tengo cara de idiota? Sí, tengo el sueño muy ligero, Chills. ¿Los de abajo me oís? Llame a los de abajo. ¿Por qué? Porque están abajo. I am photographer of art. I talk English for the wedding of the world to the weddings. It's okay for me. It's cool. Voy a matar a Moe. Programa 102 del Quimérico Inclino. Hola a las personas. Hay ciertos directores, directoras, actrices, actores, guionistas que cuando sacan algo nuevo lo marcamos en el calendario como visionado obligatorio y tenemos luego estampitas de sus créditos de IMDb en nuestros altares de fricazos absolutos. Cuando hicimos el programa de Aguas Profundas no fue el caso, pero hoy sí. Hoy hablamos de caballos. No sé por qué me he querido meter con Aguas Profundas tan gratuitamente, pero bueno. Puedes hacerlo. Hoy hablamos de caballos, de molinos de vientos, de problemas entre vecinos, de huertos ecológicos, de tapas de gato, de amenazas y de asbestas de Rodrigo Sorogoyen e Isabel Peña. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bien. La verdad es que fíjate que la de Asbestas la vi la semana pasada, creo recordar. Vamos, prácticamente en el estreno, el fin de semana del estreno. Y la verdad es que me apetece volver a verla más que cualquier otro estreno nuevo, casi. Sí, la verdad es que, joder, yo no la pude ver en Sitges, que estuvo complicado a nivel de con las acreditaciones y eso. Y la verdad es que estuve como tan liado que no estuve como otros años pendiente de las últimas horas, de que se liberan entradas muchas veces, entonces puedes pillar aunque sea comprándolas sin la acreditación aparte. Y no la vi al final y todo el mundo hablaba maravillas y yo la vi ayer directamente, porque como he estado con el COVID y todo eso y tal, todavía no había podido ir y ya por fin. Y bueno, qué maravilla, qué maravilla. ¡Qué maravilla! De hecho, bueno, ya lo comentaremos ahora más adelante, ¿no? Pero en las listas estas de Film Affinity está entre las mejores películas de la historia de España por votación. Está entre las mejores películas del año también. Que bueno, al final las votaciones de Film Affinity no lo significan todo, ¿no? Pero sí que habla de la importancia de esta película. Tengo algo que decir que no lo hemos estado diciendo estos días, creo recordar, ya no me acuerdo si la semana pasada lo hablamos, pero hemos cambiado de horario y de día del Quimérico Inclino en Rec Radio. A partir de ahora se nos podrá escuchar los jueves a las 10 de la noche desde el 108.0 de la FM en toda la Comunidad de Madrid y en el 107.5 en el Casar Guadalajara. Estamos grabando un martes, pues en un par de días se podrá escuchar. Digo que estamos grabando un martes porque hay gente que nos está viendo a través de Twitch. Al final, entre los días que emitimos en Twitch, en radio, cuando subimos el podcast y demás, estamos a todas horas. Pero bueno, y luego los lunes a las 8 es cuando lo subimos el podcast, YouTube y demás. Y bueno, que no sé si habéis visto algo más esta semana que sea interesante. Víctor, me llega un comentario por aquí, por WhatsApp, que dicen que dejes de esa parte del pelo, que pareces un niño cancerígeno. No, hombre. Eso me han dicho, eso me acaban de decir. No, hombre. La vida te lleva a eso. O sea, no lo digo yo, ¿eh? O sea, a mí me pareces muy guapo, pero... Estoy de barbecho. Estoy en barbecho, es para que crezca más, para que crezca luego más fuerte. No, de barbecho, no, de cabecho. Lo he hecho, ¿eh? Sí. De todas formas, si estuvieses en barbecho, luego tendrías que quitarte la cresta y dejarte eso rapado. El resto. Claro, y luego me voy a dejar el resto, me voy a dejar la cresta al revés. Tienes que hacer ahí el también he negativo, pensado en irme moviendo la cresta y hacérmela. O ¿sabes? también. Sin írmela pasando. Muy bien, eso también estaría muy bien. Sería muy original, ¿eh? Lo que pasa es que eso también lleva trabajo, ¿eh? Sí, demasiado. Pero bueno, vale, ok. Muy interesante. ¿Habéis visto algo esta Como la semana? revista. Sí.
Algo más esta semana, Esta semana va a ser difícil el programa hoy, ¿eh? ¿Por qué? Algo me lo dice. ¿Por qué? No, no sé si, o sea, a ver, he terminado de ver Andor. Ujú. A mí hasta la fecha me parece, bueno, con permiso del mando, del Mandaloriano, pero me parece junto con el Mandaloriano lo mejor de Star Wars, o sea, está muy bien. Quitando una cosilla por ahí de una decisión un poco aleatoria que no el resto, me parece una serie fantástica, ¿eh? Y, o sea, que os la recomiendo. Lo que pasa es que no son, o sea, son 11 episodios, ¿no? O 10, 11 episodios, bueno, que yo pensé que iba a ser más corta, pero bueno. Y ya han dicho que se va a renovar y que hoy empezaban justo hoy a rodar la segunda temporada. Así que tendremos más Andor y bien porque es una serie de una calidad brutal. Y luego me he estado viendo Los Apocalipsis del Pasado, Ancient Apocalypse, que es una serie documental que tenéis en Netflix de el periodista Graham Hancock, que es uno de esos investigadores de los que defiende, o sea, la verdad es que tiene, o sea, tampoco es que sea una gran serie a nivel de despliegue de medios ni nada así, simplemente es un periodista que lleva años y años investigando y defendiendo la tesis de que en otro tiempo hubo y esto es algo que no solo dice él, dice mucha gente, y yo es algo que llevo también pensando desde hace muchos años, según empiezas a leer ciertas mitologías, lees desde Lovecraft a mitologías reales de las culturas antiguas, desde los mayas, incas, los persas, mitología de la Polinesia, Siria, o sea, de todas las partes del mundo. Y el tío sostiene que, bueno, al final hubo después de la Edad de Hielo una civilización perdida que se extinguió debido a un cataclismo y un apocalipsis a nivel de, pues se cree, o él sostiene, que cayó un meteorito enorme, que ya pasó con los dinosaurios 12 millones de años antes, y ese meteorito cuando entró en contacto con la atmósfera, obviamente se despedazó y entonces empezaron a caer un montón de proyectiles por muchas partes del mundo y eso generó maremotos, generó movimientos de placas tectónicas, generó una serie de cosas que, bueno, pues hizo que la humanidad se extinguiera en un 60%. Y en ese porcentaje de gente que murió, quedaron más los recolectores cazadores y pereció una civilización perdida. En concreto, o sea, leyendas como la Atlántida, etc, etc, etc. Muy bien argumentada, yendo como a las diferentes partes del mundo a ver ciertas construcciones piramidales, ciertos templos y ciertos lugares de culto. Y va Pensaba que estabas hablando de Herbalife, vale. No me he pillado. Perdón, continúa. ¿Por qué no he pillado? Pero explícame lo de Herbalife. No lo he pillado. Ay, las construcciones piramidales, da igual. Joder, vale, bueno, ok. Joder, es que ya, bueno, pues nada, habla de eso. Esto es como cuando Juan Gómez Jurado está haciendo, está hablando y está contando cosas interesantes y llega y le revienta. Sí, joder, bueno, nada. A mí es que me flipa este tema. O sea, y de hecho, o sea, lo pienso y llevo años. Últimamente no estoy tan friki, pero he tenido épocas muy frikis de ¿Dónde se leer. puede ver este documental? Está en Netflix. Es un documental británico, dirección de Mark Tilley. Y nada, el protagonista es el propio Graham Hancock. Soto, que es un tío que ha sido como muy maltratado por los paleontólogos, arqueólogos, antropólogos y tal por los científicos en general le han metido como mucha caña y al final nos viene a decir que la ciencia y sobre todo este tipo de ciencias que investigan la historia, o sea, hay un montón de dataciones que no son correctas, hay un montón de cosas que no se han refutado ni se han llegado a concluir en nada y que hay una serie de cientos de años, de miles de años en los que las fechas no están bien y no cuadran. Es que no cuadran. Entonces,
simplemente que se relaciona la mitología, los historiadores y los arqueólogos la desechan directamente. Y entonces este tío lo que hace es que la pone en común y busca similitudes entre unas y otras. Y al final, por ejemplo, hablan muchas de ellas de un gran cataclismo, el diluvio universal. Si te vas, por ejemplo, a la mitología persa, o sea, Quetzalcóatl, o sea, es que hay una serie de relatos comunes en culturas ancestrales que ahí están, que hablan de lo mismo, pero con otros nombres y con otras palabras. Y entonces, bueno, o sea, que creo que se deberían tener en cuenta. Igual que dice Graham Hancock. Así que bueno, ahí os lo dejo, es súper interesante. Y tampoco, o sea, son 8 capítulos como de 30 y algo minutos y tal. Te la pones una tarde de domingo y te la ves del tirón y te mantiene. O sea, ves el primero, y además va viajando como por los sitios, te va contando estos ciertos templos y tal, y te va introduciendo en las culturas, te va leyendo algunos de esos relatos mitológicos de estas culturas. Y no sé, eso, por ejemplo, la parte no sé, o sea, desde la parte americana y latinoamericana y tal, pues se va a ciertos sitios, o sea, por ejemplo, toda la parte de Capadocia, de cómo te cuentan que los subterráneos de Capadocia y las construcciones en las cuevas y tal, donde vivían, se cree en torno a 20 y muchas mil personas. Te cuentan cuando vas allí el relato de que eran los cristianos para refugiarse de los sarracenos y tal, y de los árabes y tal. Es como, no, o sea, eso estaba construido ahí hace muchísimo antes. Es como que tú vivas en una casa a día de hoy no quiere decir que la casa la hayas construido tú. Tú puedes vivir en una casa que han construido hace miles de años. Pues es lo que pasa con muchas de estas construcciones. Hay construcciones sobre construcciones sobre construcciones sobre construcciones. Y un montón de, tanto de sigurats, de construcciones piramidales en la tierra, que ahí están. Hay que mirar más al cielo, chicos. Hoy no está Mario, joder. Hoy no está Mario ahí para apoyarme. ¿Tú has visto algo, Víctor? Pues sí, empiezo para ir rápido también. La primera de la que voy a hablar, que la vi aquí en casa, es Barbarian, película de Zach Greger. Me ha molado mucho. Maravilla. Me ha molado mucho. Película muy interesante sobre también ambientada en Detroit, en zona de suburbio. Hay un Airbnb, ¿no? Ahí perdido, en el que llega una mujer ahí con su coche y resulta que hay alguien ya viviendo en la casa y empiezan a desatarse ciertos elementos, ¿no? Creo que es una peli, me está pasando mucho con muchas pelis. Me suele interesar mucho más las primeras partes de las películas que las segundas. Y en esta peli es verdad que me pasa lo mismo. Me flipa cómo está hecha todo ese tramo inicial en el que la chica llega a la casa y habla con este desconocido. Me encanta cómo está hecho, me encanta la tensión que genera. La verdad es que me gusta muchísimo. Y me gusta mucho la idea de que yo no sé si Jordan Peele también lo tocó en la de Nosotros, no me acuerdo si fue en esa o me estoy colando. Todo el tema de los subterráneos, de pasadizos subterráneos, de cómo pueden estar conectadas las casas por debajo con un puñetero loco que puede entrar en tu casa cuando le da la gana, ¿no? Y cómo lo puede esconder. Me gusta mucho toda esa parte, toda esa idea. Me gusta mucho el cambio de personajes que va haciendo a lo largo de la historia, cómo va construyendo, va metiendo un personaje en la historia y luego mete otro y demás. Pero bueno, me ha parecido una peli que yo creo que tiene sentido, que la gente le está dando mucho bombo, ¿no? Y que tiene muy buenas críticas. Y bueno, ahí se queda Barbarian. No sé si la vimos en Disney Plus. Perdona, Víctor, ahora que hablas de esto también es que justo ha salido la serie de Netflix que también tenéis, la de The Watcher, es que también tiene tema de conectividad de casas por subterráneos. Últimamente... Curioso. Mira, yo que estaba hablando de la Capadocia sí, también. es que estaba pensando en eso. Claro. O sea, es muy curioso que, ¿sabes? Sí, pues, perdona. Nada, peli muy interesante y la verdad es que con ganas de ver lo siguiente que haga este hombre, que
por lo que ha hecho antes, pues bueno, por la de White Skid sí que parece que tenía buenas críticas y demás, una serie para televisión, pero bueno, las otras, por lo menos la de Miss Marzo no tiene demasiadas buenas críticas. Pero bueno, nada, simplemente buena peli, sobre todo por la ambientación y por lo que construye. Y yo ya te digo, si tengo que darme con algo de la peli, me quedo con esa parte inicial, con esa presentación de personajes y con ese tira y afloja de discurso y de conversaciones en el que se genera ahí, la verdad, un terror bastante interesante. Aparte de Barbarian, estuve ayer en el festival bueno, ayer, el lunes, lunes 21, en el Festival de Cine de Cartagena, que la verdad es que han traído una buena mezcolanza de cine, han traído piezas bastante interesantes. Y bueno, he tenido la casualidad de verla. La primera ha sido una casualidad, que al final, como íbamos a bajar a Cartagena, pues ya pillamos las dos sesiones que estaban pasando. La primera es The Quiet Girl, una peli irlandesa sobre la infancia de una niña. Está en una familia, digamos, rural, ¿no? Es de los años 80, Irlanda, años 80, familia rural, tienen varios hijos, una familia con varios hijos, con ciertos problemas, ¿no? Y bueno, pues a una de las niñas se la envían a los tíos para que la cuiden en verano, ¿no? Para que tengan menos lío con ella. Y se convierte en una peli muy emotiva, muy bonita, con unas actuaciones a mí me resultan súper interesantes, me parecen memorables. Y lo dejo, bueno, no sé si se llegará a estrenar no sé si se ha estrenado o se llegará a estrenar en España esta, pero bueno, nada, la dejo ahí por si alguien la puede cazar. Dirección de Colm Beirat, que no me salía. Pero bueno, ya os digo, película que a nivel musical, a nivel de realización, el juego de la voz en off para contar las elipsis temporales, la actuación sobre todo de la niña. La actuación de la niña es maravillosa. Cómo se va generando esa transformación de una niña callada a toda la integración con esta nueva familia. De cómo descubre el amor de una no madre, ¿no? Como el amor que le da a su tía como si fuera su madre, ese amor que no recibía en casa, y cómo se va transformando todo. Sobre todo también la conexión con el padre y cómo vamos sabiendo la historia también de estos tíos, ¿no? De esta pareja. Que había, bueno, tampoco lo quiero dejar ahí también para no sacar demasiado, pero ya os digo, a mí me ha sorprendido, a Lu también le encantó y ahí me ha sorprendido, me quedo como una de las pelis que a mí más me han gustado este año, desde luego, y bueno, lo dejo ahí para el que quiera descubrirla, digamos. Y luego por la que íbamos a ir, que es Decision to Live, la nueva peli de Park Chan-wook, en la línea de Park Chan-wook. O sea, tenemos Corea del Sur, tenemos humor negro, humor en segundos niveles, ¿no? En profundidad. Tenemos una historia de romance vinculado con lo detectivesco, que recuerda en ciertos momentos, a mí me recuerda en algunos momentos a Perdida por algunas cosas, porque no tienen nada que ver. Sí, la de Fincher, que no tienen mucho que ver, pero hay unos momentos por ligeras cosas que sí que me llevan a la mente, pero a ligeros detalles, no a la peli en sí. Pero bueno, la peli comienza en una investigación de un detective a raíz de una muerte de un tío que se cae por un terraplén, por una montaña, y bueno, pues va descubriendo qué ha pasado. Aquí ya es cuando Park Chan-wook demuestra lo que es un realizador que está por encima de la media, ¿no? Que es absolutamente mágico y sobre todo deslumbra las ideas que tiene a lo largo de la película. O sea, a mí me ha parecido increíble cómo está realizada y cómo tiene que estar planificada de cara a la realización con el montaje, porque hace saltos de escenario con voz en off en el que el personaje no está pero lo integra, cambios de un lado a otro, personajes que están pero no están, cómo va llevando el guión para luego dar ciertos giros en el que tú tienes que entrar con el detective, luego la historia de amor.
bueno, a mí me ha parecido una absoluta maravilla de Park Chan-wook, que básicamente es a lo que nos tiene acostumbrados, porque yo creo que este hombre no tiene peli mala. Digamos que hay pelis que pueden ser mejores o un poco menos mejores, ¿no? Pero este tío es arrollador. Y lo mismo que me ha pasado con la primera, las actuaciones son soberbias. O sea, las actuaciones de esta peli son increíbles, pero desde luego a lo que dota Park Chan-wook a sus obras es magia, es un puñetero genio. Es un puñetero genio. Y para el que le mole Park Chan-wook, pues va a tener más de Park Chan-wook. Y para el que no le mole, descubrimiento. Eso sí, lo de siempre. Película que está dividida, digamos, y que juega en ciertos niveles, va cambiando a veces de términos, y es una peli a veces que se hace un poco lenta, ¿no? En algunos puntos, y es asiática en otros puntos. Lo digo por la sobreactuación, por las dilataciones de los tiempos, de la historia y varias cosas así. Pero bueno, absolutamente... vamos, se la recomendaría a casi cualquier persona, realmente, porque creo que también puede divertirle mucho a una persona que no esté tan metida en este tipo de cine. ¿Y algo más has visto en el festival? No. Iremos, porque hoy no podía ir porque estamos grabando, pero iré tiene sentido. mañana a ver Mantícora, la de Carlos Bermud, que sí que hacen el pase, y no sé si iré a alguna sesión más, pero creo que con estas 3 pelis ya cierro. Pero bueno, sobre todo quería ver Park Chan-wook. Mikel el otro día hablaba de Mantícora, justo vi que la pasaban en el programa, así que genial. Y lo que no sé si el miércoles iremos un poco antes para ver la sesión que pasan antes, que es con esta actriz con Luengo, que es con Luengo, no me acuerdo. Vicky Luengo. Con Vicky Luengo, pero no me acuerdo cómo era no me acuerdo cómo era el nombre de la película, pero hablan bastante bien de ella. Y bueno, no sé, ya os digo, no sé si iré a verla antes o no, pero bueno, de momento dejo estas dos, que desde luego Park Chan-wook ya es, pero la de Quit Girl, de verdad, dadle una oportunidad porque es magia pura. Magia pura hecha cine. También me recordó, por cierto, una buena doble sesión con Brooklyn. Para verse, vamos, digamos. Me estaba mirando si encontraba fácil así la película de Vicky Luengo y no sé si es Suro. Suro, la de Suro. Sí, que la pasan también. La primera sesión del miércoles es Suro y luego echan Mantícora de Bermud. Pues yo esta semana he visto Historias para no contar de Guy, que estuve en el preestreno hace un par de días. Una película, ni siquiera es una película coral, porque es un poco al estilo de Relatos Salvajes, que son distintas historias, casi cortometrajes, interpretados por... Es que es increíble la cantidad de actores que pasan por ahí. Sí. Chino Darín, Antonio de la Torre, Javier Rey, Ana Castillo, Brendemul, María León, Eva Reyes, José Coronado. O sea, es que... y así podría seguir un buen rato con, sí, además, primerísimo nivel de actores. Y bueno, pues es una comedia como muy facilona, muy divertida, un poco, ya digo, similar a Relatos Salvajes en lo que es esta idea de coger 4 o 5 historias y juntarlas en una película uniéndose por un concepto, que es estas historias o estos momentos o estas situaciones que todos hemos tenido en los que dices trágame tierra, o en los que prefieres pasar de puntillas y que no se hable mucho de ello, pero sobre todo en relaciones de pareja, pues infidelidades, gente que se está conociendo y que descubre que la pareja a la que está conociendo no es lo que creía, ese tipo de cosas. Y todo desde una comedia como muy, en parte muy blanca. Es verdad que, bueno, pues no es una película para todos los públicos. Imagino que sea para mayores de, no sé, 12 años, 13 o algo así. Pero es como muy blanca, no es nada ofensiva y es sobre todo muy de esa vergüenza que estás pasando por lo que le está pasando a otros. Y creo que funciona bastante bien. Es verdad que
Es lo malo que tienen estas historias, que normalmente, o como lo que hemos hablado en la semana anterior con historias para no dormir, que le pasa también a historias para no contar, que hay historias que te interesan más que otras y que quizá pues el ritmo baja un poquito más, pero en general creo que funciona bastante bien. Los actores, claro, están espectacular, y luego Sesgai, que yo creo que es un tipo sobre todo ingenioso y se ve en su comedia. Yo creo que Truman es una de las, me atrevería a decir, de las mejores películas que ha habido en la historia reciente de España, ¿no? De la última década o una cosa así. Sí, a mí Truman me gustó mucho. A mí me gustó también Truman. Yo la de Sentimental no la he visto. Truman sí, a mí Truman también me moló. Yo la de Sentimental tampoco, pero bueno, Sesgai es que es tipo ya bastante reconocido y también pues hace cosas muy interesantes. Y bueno, pues esta película, sobre todo rollo para pasar una tarde y echarse unas risas, está bastante A mí bien. me gustó mucho también Una pistola en cada mano, ¿eh? Sí, sí, es que es un gran director, ¿eh? Y está un poco ahí como olvidado a veces, pero Sí. cuando hace cosas creo que o sea, son resultados bastante interesantes. Pero todo Y lo guay de este tío es que se rodea de un casting Sí, curioso, porque Truman siempre. también está ahí. sí, ¿No, Javier Cámara era? Javier sí, Cámara y Darín. Sí, sí, sí. Javier Cámara, Bueno, o aquí sea, también está Javier Cámara. sí. O sea, mira, sí, una pistola en cada mano, en 2012 ya, era Darín, Tosar, Javier Cámara, Leonor Watling, Eduardo Noriega, Leonardo Sbaraglia, o sea, y puedes Sí, seguir sí. también, que es como ¿sabes? Son unos Joder, castings, Candela Peña, Eduard Fernández. sí, son unos castings, vamos, de apisonadores. Sí, sí, al final. Y bueno, luego sus Suya ideas también son era, interesantes. suya era Crampack, la del año 2000, que fue una película en aquel momento que también, es que ya no me acuerdo muy bien, pero la vi en su momento, ¿eh? Que fue una película que tuvo bastante tironcillo, Crampack. Yo creo recordar haber visto también Hotel Room o Yo Hotel Room. Hotel Room no la vi. A mí me suena, que también, bueno, es tipo comedia, pero no, ahora es como que me suena haberla visto, no lo tengo seguro. Y bueno, pues eso es un poco lo que he visto esta semana, y yo creo que vamos a ir terminando ya este bloque para continuar y ya ponernos a hablar de Asbestas, que para eso hemos venido hoy. Así que nada, Muy ahora bien. volvemos. Perfecto. ¿Tú por qué no firmaste? Dímelo con el corazón en la mano, ¿por qué no firmaste? Porque esta es mi casa. On n'est pas venu pour faire la guerre. ¿Tú sabías que los franceses, en los tiempos de antes, vinieron a conquistar? Vinieron a conquistarnos porque pensaban que éramos unos tarados de mierda. El propio Napoleón le dijo. Son unos tarados de merda. Tarados de merda. ¿Lo seguís pensando, francés?
6 doble. Notion, este sitio es mi proyecto de vida, mío y de mi mujer. Cada vez que me levanto a las 5 de la mañana, me acuerdo de ti. Y ahí empieza otro día precioso. Antoine, viens voir. Ils ont rien d'autre. Puis surtout, ils ont rien à perdre. Ustedes viven puerta con puerta, hombre. Tomen una cerveza, hablen, que estas son cosas de vecinos. Que te vieron con una cámara. Estabas grabando, ¿verdad? ¿Verdad que me estabas...? Jusqu'à quand? C'est quoi le coup d'après? Tu sais très bien qu'ils vont pas s'arrêter. C'est ingérable. Stéphane. ¡Frances! Dentro estamos. Ya estamos por aquí otra vez en Twitch. Y hoy vamos a hablar de Asbestas, película de Rodrigo Sorogoyen e Isabel Peña, que yo creo que es casi obligado ya decirle el nombre de los dos, ¿no? Que a veces nos olvidamos de los guionistas, pero es que en este caso van casi de la mano, ¿no? O sin el casi. Y si queréis, vamos ya sin más preámbulos. Contamos de qué va. Antoine y Olga son una pareja francesa que se instaló hace tiempo en una aldea del interior de Galicia. Allí llevan una vida tranquila, aunque su convivencia con los lugareños no es tan idílica como desearían. Un conflicto con sus vecinos, los hermanos Santa, por la decisión de si ceder o no sus tierras de forma conjunta para que instalen allí molinos eólicos a una compañía eléctrica, es lo que genera esta disputa. Los hermanos Santa, que llevan allí toda la vida, ven con malos ojos que Antoine y Olga puedan decidir en este aspecto siendo extranjeros y viniendo de fuera. Y esto, que podría parecer algo injusto y xenófobo, en realidad no es tanto porque estamos hablando de franceses. Y os pregunto que por qué merece la pena ver Asbestas. Por ejemplo, Víctor. Porque posiblemente sea una de las películas del año directamente y de los últimos años. Y desde luego creo que todo lo que haga Sorogoyen merece la pena verse por varias razones. Una es por cómo retrata a las personas. Creo que el retrato que hace Sorogoyen de las personas es formidable. No solo eso, sino que luego a través del lenguaje del audiovisual, ¿no? De la propia película y todo el lenguaje que le rodea, él realza aún más la sensación que tienes, ¿no? De estar viviendo una película, de estar con los personajes, de generar tensión, de generar soledad, de generar enfrentamiento, terror, lo que sea. Y creo que Sorogoyen es superlativo en ese sentido. Creo que tiene un trabajo de ritmo, de narrativa, de todo, que es brutal, es increíble. Lógicamente, el que conozca la obra de este hombre ya sabe a lo que se atiene, ¿no? Creo que no sé si llega a ser la peli más dura que tiene, porque no lo creo. A nivel global, a nivel global me refiero, pero posiblemente sea una de las películas mejor dirigidas, yo creo, de su carrera. Sobre todo creo que la sensación que tienes de elección de dirección, de dónde meter los ritmos, dónde meter los planos, cuándo uso un plano secuencia, cuándo no, cuándo escondo, cuándo... A mí me parece fascinante. Y luego, bueno, película cortada en dos, además, de dos personajes prácticamente. A mí me encanta, a mí me ha encantado, a mí me ha gustado muchísimo. Y luego, bueno, ya hablaremos, ¿no? Pero a nivel de acting... es que hay pocas pelis que hablen con tanta naturalidad. Creo que naturalidad es la palabra que le da Sorogoyen, sobre todo. No sé si lo hablábamos fuera de micros el otro día o no me acuerdo cuándo, pero es la sensación de los diálogos.
La sensación de que no hay, no ves el guión en sí, ¿no? O sea, en el sentido de cuando se ponen a dialogar los personajes está sucediendo ahí. O sea, no tienes esa sensación de guión, no tienes esa sensación y a mí me fascina. Creo que la dirección de actores es maravillosa y creo que tanto Marina Foïs, Denis Ménochet y Luis Zahera es una locura. Es una absoluta locura lo que se ha juntado en esta peli. Y Oliver Arson a la banda sonora, es que creo que es todo. Es que creo que es una peli que no sé si es redonda, no sé si me atrevería a decir que es redonda, pues de luego a mí es de las pelis que más me han gustado este año de lejos. Además, bueno, estabas hablando del tema de los diálogos. Creo que esta película es un ejemplo de por qué es importante ver las películas en versión original. Cuando lo vemos en Estados Unidos, versión doblada, no somos quizá tan conscientes, pero en esta sí. Aquí se mezcla el castellano con el gallego, con el castellano pero con acento gallego, el castellano con acento francés, el francés, con lo cual, si eso estuviese doblado al castellano sin más, sería muy distinto. Mick, ¿tú por qué Nos perderíamos a un Zahera que es difícil ya de definir. Desde luego, bueno, o sea, a ver, o sea, estamos ya no solo ante, creo, una de las mejores películas del año, sino me atrevo a decir que una de las mejores películas del cine español. O sea, lo que hace Sorogoyen aquí. Decías tú, Víctor, si era redondo. Es que yo creo que lo es. O sea, a mí a nivel estructural me parece perfecta. O sea, a nivel narrativo también. Cómo te mete dentro de la historia y cómo te hace entrar, cómo entras un poco ya in media res de todo lo que les ha estado pasando ya a estos dos vecinos antes, ¿no? Porque entras ya como con un problema instaurado y tal, y no te lo cuenta de tal manera que es como, oye, mira, no, llegan estos y estos tal, con unas tierras y no sé qué, no, es como, ya entras, pues eso, estos tíos llevan 2 años ahí, esta pareja francesa, ¿no? Y entonces el cómo hace que el espectador vaya construyendo esa historia a partir de los propios protagonistas y de los de alrededor, ¿no? Y los testimonios de la gente de alrededor, me parece una manera de contarlo increíble, magistral. Y es que para ser además como una película que a priori es larga porque son 2 horas 17 minutos, me parece. Sí. Casi 2 horas y 20. Es que no se hace larga. O sea, te mantiene, es una película que te está manteniendo en tensión prácticamente toda la película, sobre todo hasta, bueno, o sea, hasta lo más gordo, ¿no? Y el giro más gordo que, bueno, tampoco es que sea un giro inesperado, pero el clímax, al final, el clímax de la película, total, sí. Y hasta ahí te está manteniendo todo el rato, ¿no? En esa posición de una rivalidad entre estas dos familias, estas dos personas concretas, ¿no? Que son pues el personaje de el magnífico Luis Zahera, ¿no? Y el de Denis Ménochet. Bueno, o sea, es que están todos tremendos. O sea, a nivel de interpretación, obviamente Luis Zahera. Yo siempre llevo diciendo también desde hace ya muchos años que este es uno de los mejores actores que hay en este país y cada vez lo va demostrando más. También es verdad que estamos acostumbrados a verle en un registro más concreto, ¿no? Y tal, que no sé si le sacásemos de aquí a lo mejor qué podría hacer en otro tipo de registros que no fuera este hombre más duro o tal, o que le hemos visto en algún papel un poco diferente, ¿no? Pero al final se está haciendo también como un sello de Luis Zahera, ¿no? Un poco. Sí, yo no sé si incluso a veces hace demasiado de sí mismo al final, ¿no? Sí. Gallego, primero, porque no oculta su acento y me parece genial. Y luego, por otro lado, ese punto de
tío duro, pero con un puntito canalla Y de sorna, con una y sorna. sarcástico. Sí, 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 sí. Y a mí me encanta, pero es verdad que molaría verle en otros papeles, ¿no? Sí, Y además con más peso, no secundario. sí, sí. No, desde luego. Y luego a mí también es que Marina Foa me parece que está también increíble. O sea, hace un papelón esta señora aquí que a veces me recordaba, sobre todo en la segunda parte, a Francis McDormand, ¿no? Decías, Sí. es que claro, ¿no? Tiene ahí en esa segunda parte, Francis McDormand hay como un perfil parecido. Y incluso la propia hija, ¿no? Marie Colomb, que hace de la hija de ellos dos, de la pareja francesa. O sea, hay un momento de la conversación de la madre y la hija en la cocina, ¿no? Y a nivel de interpretación, de dirección de actores, de acting, de construcción de personaje, tanto ahí como las conversaciones que hay en el bar, por ejemplo, ¿no? Son... Dos planos secuencia de 200 minutos cada uno, que dices, madre mía, ¿esto cuándo va a terminar? Tremendas, ¿no? Tremebundas, de una clase magistral de tanto de dirección de actores por parte de Sorogoyen como de interpretación por parte de estas bestias, ¿no? Estos tiburones del acting, ¿no? Yo, en ese sentido, me parece cum laude. Pero es que luego, a mí, aparte, como dirección, es que me parece un 10. O sea, me parece un absoluto 10 esta película, como dirección. O sea, es que no puede estar mejor dirigida. Cómo pone la cámara, dónde la pone y por qué la pone Sorogoyen, el punto de vista que elige para cada secuencia, para cada acto, para cada plano, para cada acción, para cada puesta en escena, cómo hila todo, cómo cierra el círculo, ¿no? de las rápadas bestas, ¿no? Y cómo arranca con aquello, cómo justifica todo desde por qué uno de los personajes está como está, porque se dedicaban a esto, porque tal, ¿no? El personaje de Loren, del hermano, que al final es, bueno, era un tipo que se dedicaba a la rapa y pues un caballero de deja medio imbécil, ¿no? Le golpea la cabeza y tal. Entonces, bueno, a partir de ahí construye algo sobre esa idea, ¿no? Esa idea y cómo va cerrando ese ciclo, ¿no? Y creo que lo hace maravillosamente. Por supuesto, es un retrato de la España rural y de la Galicia profunda. O sea, es que es la vida misma, ¿no? O sea, tú te vas a un pueblo, a una aldea de Galicia, una aldea de Ourense, y la vida ahora mismo es así. O sea, en un pueblo que a lo mejor hay 150 habitantes, tú entras en las dos tabernas que hay y es esto, ¿no? Y es ese carácter, además ese carácter gallego súper bien retratado y además rivalidades de estas de los pueblos y de la España rural, no solo en Galicia, sino en cualquier lado de, no, o sea, yo recuerdo, ¿no? En el pueblo de mi madre en Extremadura no era un parque eólico, pero era un cementerio nuclear. Y era los que querían y los que no querían. Placas solares, ahora eso es uno de los dramas de la España rural. Y ahí había sus discusiones y sus disgustos, sus trifulcas y sus historias entre unos y otros, que eran los del sí y los del no. Y entonces, y eso creo que está. Aparte, bueno, creo que la atmósfera de la película es innegable, que te envuelve y hace algo contigo que te mantiene ahí de principio a fin. Había leído por ahí alguna crítica, algún tal, que como que el tercer acto se dilataba demasiado y tal, y no convencía, y que no lo creo. O sea, creo que hay dos, como decía también un poco Víctor, hay dos películas, ¿no? La película de él hasta él, ¿no? Y la película a partir de ella, ¿no? Y creo que a nivel de timing y de temporalidad y tal, está súper bien llevado. Creo, bueno, a mí me ha encantado la película, pero sí que creo a lo que apuntas tú de esta segunda parte, de este tercer acto, sí que creo que es peligroso, porque a mucha gente se la deja atrás, pero por una cuestión, al final la película te mete en una tensión tan abrumadora durante tanto tiempo que esto que son, hemos dicho 137 37 minutos, sí. Durante 100 minutos estás que te va a dar un ataque de ansiedad en cualquier momento. Sí. Y de repente, a los 100 minutos, que parece que todo ya se termina y se calma, y le quedan 40 minutos más.
Y creo que ahí se puede generar cierto anticlímax, ¿no? Después de ese clímax te puede dar la sensación de, ostras, y esto no acaba. Yo pensaba que acababa aquí. Sí, pero creo que está justificadísimo. Sí, sí, eso Porque, sí, o sea, desde luego, Mick. Pero sí que es claro, verdad que para el espectador, sobre todo a lo mejor gente que no conozca muy bien cómo funciona Rodrigo Sorogoyen, que te puede hacer este tipo de cosas, tú ya piensas, bueno, pues ha acabado aquí, ya está. Pero claro, él todavía tiene que continuar la historia y tienes que hacer un esfuerzo como espectador en decir, espera, que todavía queda más, voy a estar pendiente. Y eso quizá le puede pesar a la película. Pero vamos, creo que es súper interesante esa segunda parte. no, o sea, no lo creo, no creo que le pese la película. Yo además creo que si se ha bien mirado, está súper justificado y es como después de esa tensión, al final, por lo obvio, llega la calma, que es una calma que nunca, por eso que nunca va a descansar ella, ¿no? Hasta que no resuelva eso, ella no va a descansar nunca. Y entonces, aunque esté más en calma porque la han dejado en paz, ¿no? Eh, pero ella no está en paz y entonces por eso continúa, ¿no? Creo que ese cambio de ritmo y ese cambio de tercio un poco es por la situación, es el punto de vista, ahí es el punto de vista de ella y es exactamente lo que está pasando y además en lo que se ha convertido ella ha cambiado, ella ya no es la misma mujer que era antes, ni su visión de las cosas es la misma, y entonces es alguien además que lleva ya un tiempo buscando algo y desde una calma concreta y una calma física, pero no hay una paz mental, ¿no? Entonces, creo que a nivel de ritmo y de tempo y estructuralmente, como lleva ese tercer acto, a mí me parece que está chapo. De hecho, los propios Isabel Peña y Rodrigo Sorogoyen hablaban de que Asbestas es una historia de algo así como hombres conflictivos y mujeres conciliadoras o algo así, ¿no? Y de ahí esa segunda visión, ¿no? Que a mí es quizá de lo que más me interesa de la película, el trabajo psicológico que hay detrás de los personajes Desde luego. y ese punto de vista ya no solamente de él y de ella, sino también del personaje de Luis Zaera, ¿no? De los hermanos gallegos que también te explican el por qué ellos lo que al final acaban haciendo es algo injustificable, ¿no? Pero sí que te justifican sus motivos y puedes llegar incluso a entenderles y a decir, es que tienen también su parte de razón. Sí. No son los medios, ¿no? Para conseguir su objetivo, pero tienen parte de razón. Y el trabajo psicológico de los personajes me parece brutal. Y por supuesto, la atmósfera que se crea es que es una tensión constante. Es que es desde no sé, el minuto 1 de la película cuando estás en el bar, que están hablando de no sabes muy bien el qué, porque es una conversación que luego no se vuelve a sacar, pero que es un Luis Zaera enfadado y ostras, tienes una sensación de yo quiero salir de este pueblo, yo no quiero estar aquí, es que no gano nada, absolutamente nada, viviendo en este sitio. Y a partir de ahí, para arriba. Ahí, con lo que decís de lo del tercer acto, sin entrar mucho más en eso, yo sí estoy creo que estoy de acuerdo con los dos porque se puede estar de acuerdo con los dos. Al final creo que el tercer acto puede perder a mucha gente, aunque, por ejemplo, mi padre, que suele ser menos... bueno, le suele costar más, ¿no? Esos juegos, esos cambios. A mi padre le ha encantado. O sea, le ha dejado también, le ha gustado muchísimo. Pero creo que puede tener ese mal que, por ejemplo, puede tener el cine asiático también, que es la longitud de alargar, ¿no? Una película. Esté justificado, no, yo no hablo de justificarlo, sino de que hay un cierto tipo de espectador que posiblemente en el clímax, que es el momento de él, del francés, ya no quiera más, ¿no? Digamos que hay muchas películas que podrían haber perfectamente terminado en ese punto y Sorogoyen decide continuar la película. A mí me encanta, a mí pero al final es cine puro y es la elección del punto de vista perfecta y sobre todo también dónde pone la cámara y cómo la mueve.
con qué intención lo hace. No, yo lo que iba a decir es que ayer, cuando lo vimos nosotros en la sala, no gustó, tío. O sea, en general, a ver, había muy poquita gente en la sala, o sea, éramos 10 personas. O sea, en la sala, en una de las grandes de los pubs, que está bien. Y teníamos un matrimonio mayor detrás. Y bueno, aparte que él es de esta gente que como que le va explicando lo que ve, parece que le transcribe lo que ve a su señora, en plan de que, caballero, su señora está viendo lo mismo que usted, no hace falta que se lo explique. Pero bueno, no les gustó, ¿no? Y fue como, ¡guau, qué buena! Terminó y dijimos, ¡guau, qué buena! Y tal. Y dicen, ¡qué buena! Dicen, ¿sabes? Como, casi que se rieron un poco de nosotros, ¿no? En plan de como de no tienen ni puta idea y tal. Era como, digo, es que señores, igual son ustedes los que van un poco más desencaminados. Pero en general vi comentarios y tal, y y gestos en plan después, en plan de... Bueno, claro, no sé, igual esperan otro tipo de narrativa, otro tipo de película, cuando van a ver, también claro, las Asbestas se le está dando el bombo que se le está dando a nivel comercial, a nivel tal, y es una peli autoral total y absolutamente. Entonces, es verdad que a lo mejor la gente no está acostumbrada a ciertos tipos de puntos de vista para según qué cosas. Pero tú coges la parte, no sé, hasta el momento que cambia la película, digamos, hasta que se divide, para no entrar en qué es lo que sucede ni nada de eso, en el momento que se divide, y no creo que sea creo que es una película para casi todo el público, es decir, Sí. no creo que sea una película... Lo pienso también. Por eso, que no creo que sea una película que saque a la gente. Creo que ese cambio de tempo, digamos, en ese punto, ¿no? Como paro y cuento otra cosa. Creo que a mí me encanta, porque a mí me encanta cómo lo ha hecho y creo que es arriesgado lo que hace, es bastante arriesgado. Sí. Lo que pasa es que luego consigue volver a generar tensión con otro personaje. Es decir, vuelve a generar tensión y vuelve a generar otro tipo de cosas. Sí. Antes decías... Y va en un increscendo aparte, porque empiezas como desde la calma y con ella vuelves a tener como un increscendo que no sabes tampoco cómo lo va a resolver y hasta dónde va a ir, pero al final es una tensión diferente a la, a la situación anterior, pero te vuelve a mantener ahí. Lo que pasa es que quizá es verdad que lo que pasa en la segunda parte es más previsible, porque más o menos sabes ya por dónde va a ir, ¿no? Desde luego, pero lo bonito y lo bueno es que tú en todo momento, desde la media hora de película, sabes lo que va a pasar aquí. O sea, en ese sentido con él, sabes lo que va a pasar. O sea, estamos intentando mantener el programa sin spoilers, ¿eh? Es increíble. O sea, bueno, luego en la segunda parte podemos hacerlo. Que no, pero creo que hay un momento en la película que ya estamos viendo cómo funcionan los dos hermanos, cómo tal, cómo la Guardia Civil no hace nada, cómo es como hay como... Y hay un momento que sabes que aquí va a pasar, o sea, o por un lado o por el otro, probablemente más por el otro, por el que pasa, que va a pasar algo y va a pasar algo gordo. Entonces, no en ningún momento llega a la sorpresa, está jugando al suspense todo el rato. Pues como si Hitchcock te hubiera puesto la bomba debajo de la mesa del terrorista. O sea, todos estamos viendo lo que hay ya ahí y todos sabemos lo que va a pasar. Estamos jugando a dilatarlo, a cada vez cebar más la perdiz hasta que llega un momento en el que, ¡pum!, explota. Sin embargo, con ella no sabes muy bien por dónde van a ir los tiros. No sabes qué es lo que está pasando a partir de ahí. Pues como, vale, ya hemos llegado aquí, que era lo que estábamos esperando todos que pasara, más o menos, y no ha habido ningún tipo de sorpresa. Y es como, vale, a ver, a partir de aquí ahora empieza esta otra historia que a ver cómo resuelve, a ver qué pasa. Porque ahí es donde realmente puede pasar cualquier cosa. No sabes por dónde va a salir ella. Sin embargo, a Antoine y a Sam, ¿no? Es el otro. Ya les ves desde el primer momento cómo son cada uno y cómo tal. Ella está un poco ahí en un segundo plano, en plan de no le gusta lo de la videocámara, no le gusta tal, no quiere estar viviendo así siempre, hay que hacer algo, hay que tal. Pero tú no sabes en el periodo de tiempo que ha pasado por dónde ha salido ella,
qué resentimiento pueda tener ella en función de lo que ha pasado, cuál no, si se ha rendido, si en el momento en que encuentre alguna pista de algo se pueda volver loca y queme la aldea. Claro, no sabes por qué te va a salir. Y creo que ahí es donde sí que está jugando un poco a lo que pueda haber de sorpresa. Pues fíjate, yo lo veo al contrario. Yo lo veo al contrario también. Sí. A mí me parece que el momento de tensión de qué puede ocurrir, sabes que va a ocurrir algo, pero no sabes, lo bueno creo que es por la estructura, es decir, no sabes cuándo, pues sabes que va a suceder algo, pero nunca pasa o nunca llega a pasar, entonces te genera toda esa parte. Creo que el discurso de ella, después del punto de equilibrio, o sea, después de pasar a su parte, digamos, del momento del clímax, el clímax acentúa mucho más, o digamos, define mucho más el personaje de ella. Ella decide lo que decide y es fuerte en su decisión. Entonces creo que la parte de ella es mucho más previsible Sí, en el a mí me lo sentido parece. es decir, previsible desde un punto de vista de la historia, no de cómo sucede o de todo lo que vives con ella, digamos, porque lo vives de otra forma. Con la primera parte juega una cosa con el espectador, la segunda creo que juega otra. Y a mí me genera lo contrario, me genera mucha más incertidumbre y mucho más toda la parte de ellos, precisamente porque no sabes exactamente cuándo, cómo, de qué forma, qué es lo que va a suceder. Sobre todo porque los elementos se ponen son aleatorios. Pero sabes que va a pasar algo y sabes que lo más probable es que sea eso. Pero con ella también tengo la misma. Con ella, precisamente, tengo la sensación de que ya sé lo que va a pasar. Claro. Fíjate que con ella tengo mucho más la sensación de sé lo que va a pasar. Sí, que lo que pasa es que me gusta mucho el camino. A medida que avanza, sí. No. Creo que desde un primer momento. Desde un primer momento. Que abre el tercer acto, sí. Creo que por cómo. No lo que va a ocurrir en la película, lógicamente. Pero sí por cómo está planteado, por cómo es el tono del personaje, por cómo es el discurso, y porque creo que ese punto define explícitamente al personaje por todo lo que es decir. De estar en contra de estar en un sitio a estar a favor de estar en un sitio por los motivos que sean por el personaje, pero creo que ese punto cuenta mucho del personaje, o sea, define y tiene una cantidad de información ese cambio, esa parte 1 a la parte 2, que me lleva a que no sea tan dramática. Creo que el punto dramático que vuelve a jugar la misma parte, o a mi forma de ver, o sea, lo que yo generé en la película, creo que lo que se consigue en la segunda parte, que vuelva a resurgir ese qué va a pasar, es cuando aparece el personaje de la hija. Creo que cuando aparece el personaje de la hija, a mí me resulta el único momento en el que hay, por ciertas cosas que hace, aunque creo que lo tapa mucho, o sea, no quiere del todo que entres ahí, y creo que lo hace muy bien, pero sí que juega con un personaje de cierta forma frágil, o de cierta forma un poco más la visión de él, ¿no? En la hija. Parece que ella va a reabrir de nuevo el conflicto. Claro, no sabes dónde va a estar. Ella es la bomba, ¿no? Esa bomba que no sabes qué va a hacer, cuándo va a estallar. Y eso está manejado luego por el personaje de la madre. Pero creo que esa construcción que se hace al principio, y por contraste en el cambio a la segunda parte, plantea mucho cómo es el personaje de ella y lo que puede ocurrir y lo que no puede ocurrir. Y lo va desarrollando, como puede ser la escena de la comisaría. Ella es la calma y siempre ha sido la calma. Y creo que en la segunda parte vuelve a ser la calma, pero de otra forma, digamos, ¿no? Pero bueno, ya te digo. Es que creo, un poco al hilo de lo que tú dices, Víctor, creo que ella, sin ser algo negativo, no es. Cuando hablamos de previsible, no siempre tiene por qué ser negativo, ¿no? Que parece que. Pero ella. Creo que actúa de una forma previsible, ¿sabes? Porque es una persona flemática, tranquila, que piensa las consecuencias racional, de todo. Sí. Entonces, sabes más o menos lo que va a hacer. Él, sin embargo, es pasional absoluto, ¿no? Entonces, el suspense, que es la previsibilidad absoluta, porque al final el suspense lo que juega es a eso, algo que tú ya sabes que va a pasar, simplemente que juegas a cuándo y cómo va a pasar. Entonces, el que sea algo previsible no quiere decir que sea malo, al revés. Algo previsible, bien llevado, bien narrado y bien contado y bien mantenido y dilatado con una buena tensión dramática, es cuando funciona un suspense absoluto.
No, de película. Bueno, estaba pensando en uno de los capítulos de Guillermo del Toro, del Gabinete de las Curiosidades, que creo que se llama Los Suspiros o algo así, el de los pájaros, el de los ornitólogos. Sí, el de los ornitólogos. Sí. Ese es una sensación por eso, ¿no? De previsible, de me voy a llevar el susto, me voy a llevar el susto y te llevas el susto, ¿no? Es muy bonito ese. Sí, sí. Bueno, Sí. ya hablaremos de la semana que viene. Vamos a Sí. hacer parada, que nos ha salido el aviso de los tiempos y ahora continuamos hablando de Asbestas. No lo hemos comentado antes, pero ahora se lo decía a Víctor y a Mick, que yo no sabía que está basado en hechos reales esta historia. Y aquí ya, bueno, pues advierto que puede caer algún tipo de spoiler, porque esta historia está basada en una noticia que salió en 2014, que se tiene que, habría que rememorarse en esa noticia a 2010, aún así, ¿no? En una aldea semi-abandonada de Petín llamada Santoalla, en Ourense, ocurrieron hechos muy, muy, muy similares a los de la película. En lugar de una pareja francesa, son holandeses que creo que incluso llegan a nacionalizarse. Y bueno, pues pasan un tiempo viviendo en esta aldea que viven solamente ellos y otra familia más, o sea, una aldea diminuta que casi no sé ni si se le puede llamar a eso aldea, porque eran dos casas y tenían cierta buena relación, además llevaban ya desde finales de los 90, con lo cual habían pasado ya bastantes años, como casi 15 años, una cosa así. Y de repente, pues bueno, llegó una empresa energética que dijo que quería poner ahí, plantar 25 molinos a valor de 6.000 euros cada molino. Entonces, claro, pues tenían que ponerse de acuerdo las dos familias para que los molinos se pusieran allí. Y los holandeses dijeron que no, y a partir de ese momento empezó a recibir amenazas el holandés, el hombre, por parte de la otra familia. Y él empezó a grabar aquellas conversaciones. Uno de ellos creo que tenía algún tipo de discapacidad o no andaba muy bien y le amenazó de muerte de forma frontal. Y un día este hombre fue a comprar y desapareció. No se le volvió a ver nunca más. Y 4 años después, en 2014, encontraron un coche semiquemado tirado por el monte y encontraron el cadáver de este tío y ya empezaron a investigar la policía y descubrieron que era la familia con la que había tenido estos conflictos, que uno de los hijos se había cargado a este tío y el hermano había ocultado las pruebas, y a partir de aquí nace la historia, que ya también me parece truculenta, y creo de hecho que hay un documental en Amazon sobre todo esto. Está claro que hacen todo alrededor. No sé cuándo salió el docu, pero que parece que alrededor siempre surgen. Es que no sé si el docu es nuevo o no. Si fuera nuevo, son herramientas de marketing que son brutales, porque al final estás creando historias. Pues el documental es de de 2017 y se llama Santoalla. Nada, entonces no digo nada. No, yo vamos, no conocía el documental, ¿eh? Yo tampoco, lo he descubierto esta tarde, no me ha dado tiempo a verlo, pero bueno, también me parece interesante, ¿no? Porque creo que fue bastante sonado en Galicia y como que llamó bastante la atención. Es un documental que estoy viendo, por cierto, que es de unos americanos que vinieron aquí a hablar de esto. Les debió parecer. Y bueno, un poco lo que comentabas tú, Mick, que ahora mismo es uno de los dramas de la España rural, tanto los molinos de viento como las placas solares, como las centrales termonucleares, nucleares. residuos y cementerios de residuos nucleares. Y ahora se está empezando a hablar de como vertederos para ¿cómo se llama esto? Para las pilas estas de los coches, ¿no? Para baterías de los coches y demás, que también es un jaleo. Y bueno, no sé si es en tu pueblo, Víctor, en Valdetorres o en Talamanca, que están teniendo problemas, por ejemplo, con la plantación de pistachos,
que de repente vienen ha venido una empresa súper grande y ha dicho, quiero plantar aquí pistachos. Y claro, pues eso al final también repercute en la población, porque, bueno, pues este tipo de cosas. Y creo que eso también está bastante bien argumentado y está muy bien explicado. Creo que hay, volviendo a ciertas, o sea, hilando esto con ciertas cosas que habíais comentado, creo que una de las cosas que hace muy bien la peli es dejar, creo que hay momentos que la peli juzga, pero creo que deja muy abierto, porque no sé si lo has dicho tú, Sergio, no sé si lo has dicho tú, deja expuestos los argumentos de ambos lados y entonces como espectador entras tú a valorar, a hacer muchas cosas, ¿no? O sea, construye una película en base a un espectador bastante activo, en el sentido de, Total. de qué es lo que consideras tú. Y eso, pues, ejerce también una presión muy grande y un interés, si entras de esta forma como espectador, a que bueno, entre más la peli en ti, ¿no? O sea, digamos que seas un espectador que está todo el rato dándole vueltas a lo que está sucediendo y qué piensas de este personaje, qué piensas de lo que hace. Porque al final es lo que decís, ¿no? Al final todos tienen sus motivos para hacer ciertas cosas, no llegando a ese límite, me refiero en vender, en no. Y hay una conversación hacia el final, bueno, hacia el final de la primera parte, digamos, en el bar. Sí, claro. Es cuando se sientan a hablar, ¿no? Y le dice, ¿qué harías tú con ese dinero? La pregunta es, ¿qué harías tú con ese dinero? Le dice lo que quiere hacer y al final se genera ahí una controversia muy grande, que es, sí, es que no te solucionan la vida, ¿no? Bueno, al final se genera... ¿Tú te crees que con ese dinero puedes hacer lo que me estás diciendo? No, o sea, no te da. Yo, claro, en plan de cogí, hice cuentas y es que no me daba para hacer lo que quería hacer y tal, y ahora encima que me habéis destrozado la cosecha, no me da para irme a otro sitio y volver a empezar y tal, no tengo dinero, ¿no? Pero esa conversación es súper clave, porque ahí lo que está haciendo es humanizar a la parte que hasta entonces para el espectador está deshumanizada. Es el salvagato. Eso es, tío, efectivamente, total, es el Save the Cat de Blake Snyder. Y es que está cogiendo y por fin tú estás... y por eso hablo tanto de lo del punto de vista de Sorogoyen y cómo plantea las cosas. Hasta ese momento, el punto de vista está todo el rato como con los franceses. Y que los franceses son los buenos y que, a ver, que no estoy diciendo que los otros sean buenos o malos, los otros son unos hijos de puta, pero... Al final te están contando su realidad y te están contando que, claro, desde su punto de vista es el francés este que ha venido desde hace 2 años a joderles este plan que les han dado, en plan la oferta de que les van a dar dinero, que se están pudriendo ahí, entonces como que te pone desde el punto de vista de los hermanos y de su familia y por fin les está dando voz, porque hasta ese momento... Claro, tú parece que es como los otros, es como hablan mucho, ¿no? Y bla, bla, y bla, bla, y bla, bla, pero realmente en ningún momento les ha dado voz y nos ha puesto su testimonio de decir, no, es que mira, su realidad es esta y por lo que le están haciendo a esta pareja, a este matrimonio francés, es por esto. Porque es que hasta ese momento tampoco nos hemos puesto y nos hemos sentado a escucharles, ¿no? Entonces, por eso, el que coja, os voy a invitar a beber y los siente a los 3, a los 2 hermanos y a él, delante de la barra, de igual a igual, ¿no? Y tal, sobre todo el hermano, el que está mal, en un segundo plano, pero los dos los enfrenta. Y ahí además está haciendo, es que es un western, es el primer duelo que les pone cara a cara de verdad uno frente al otro. Igual que, o sea, porque al final esto tiene un montón de western. Es un western sin armas como tal. Bueno, que hay como una carabinilla ahí por ahí, en plan que será a lo mejor de perdigones o vete tú a saber qué, de matar palomas, ¿no? Pero bueno, al final no deja de ser un western rural y hay incluso un duelo, hay un trielo. Al final es el final del bueno, el feo y el malo. O sea, porque al final por un lado tienes a Blondie y tienes a Lee Van Cleef y a Eli Wallace, ¿no? Era el otro. Entonces es como tienes al bueno, al feo y al malo, y los tienes ahí a los 3. Y dices, coño, pues es Sergio Leone.
o sea, te lo está planteando como te estaría planteando Leone, el trielo del bueno, el feo y el malo. O sea, yo en el momento de eso lo estaba viendo, entonces tiene un montón de western. Luego, o sea, no sé si os habéis fijado, pero no hemos hablado del actorazo que es el perro. Sí. Joder, pero es que no, el perro está muy bien también, ¿no? Que es que Titán me parece que está guay, ¿no? Es un perro súper bien entrenado, que ojo con él también. El personaje me gusta mucho el de la madre también, de la madre de ellos, de la madre de los hermanos. O sea, es un personaje como muy contenido y muy... Es un personaje muy satélite, tampoco no está Sí, por arriba, pero no. pero cuenta mucho no. con muy poco. Yo creo que es un personaje que si continuase la historia sería súper Tendría interesante. mucho más peso. Porque hay algo que ocurre, sobre todo en estas pequeñas aldeas de gente de Galicia, conservadora de toda la vida, que son muy matriarcales y que luego son ellas las que llevan el peso del trabajo, de las cuentas, de la casa y de todo, y el hombre se dedica más a la taberna a beberse los orujos, que eso ocurre mucho en Galicia. Y un poco también ahondando en lo que tú dices, Mick, de que es un western, y estoy totalmente de acuerdo con algunos momentos como muy claves, bueno, ya súper ya simplemente icónicos, ¿no? La rapa das bestas, ¿no? Que al final, de algún modo, pues tiene que ver un poco con eso. Y es la tierra de oportunidades, ¿no? De cómo los colonos están allí, viene alguien de fuera para intentar rehacer su vida. Es muy western, ¿no? Sí, es como un poco casi, hay algo como de la fiebre del oro, ¿no? O del petróleo también, que vienen como los de fuera en plan a excavar la tierra a ver si encuentran petróleo, pues estos son los de los molinos de viento, ¿no? Y tal, entonces es como, hay como ciertos elementos ahí que son muy, muy western, muy de... Bueno, el momento en el que va él a enfrentarse al molino de viento es quijotesco. Sí. Hay un momento así que a mí me fascina, ¿no? Yo creo que es un momento muy onírico de la realidad, ¿no? De qué realidad estoy viviendo, de enfrentarse a la situación y no saber muy bien qué hacer. Creo que tiene ahí esa parte, y yo creo que también la peli mola mucho que en el momento actual toda la parte de la vida rural y las oportunidades, que hablabas tú de las oportunidades, de cómo se está desdibujando un poco todo, ¿no? Y luego cómo van planteando al personaje, a los personajes de ellos, de los franceses, y cómo van contando por qué han acabado allí. Entonces al final, pues bueno, pues entras ahí, vuelves como espectador a ser testigo, ¿no? De un poco de todo lo que pasa, en el que no puedes hacer nada, pero bueno, estás justificando al final los personajes de por qué están allí, por qué están haciendo lo que hacen y por qué va sucediendo todo. Es que, bueno, esto de la tierra de oportunidades cada vez más se está confundiendo con tierra todavía aún por explotar, ¿no? Sí. Y claro, pues sí, pues hay oportunidades, pero también puedes dejar a mucha gente fuera de esas oportunidades, ¿no? No sé muy bien, porque tampoco aparece el dinero que les dan. No sé si es mucho o poco. No lo dicen, pero... A lo mejor es muchísimo. A lo mejor es muchísimo. Lo que pasa es que para él no lo es, ¿no? Y habría que valorar cuánto. Y dices, pues a lo mejor con esto pues te puedes montar un bar y claro, la vida de otra forma. Porque también a él el dinero, si es que además, que probablemente a lo mejor sí que a los otros les dé o no lo sé. O por lo menos... Aunque no les dé para el taxi en Orense y para comprarse un piso en Orense y tener a la madre en el piso, como dice él, les da para salir de ahí. Para salir de ahí claro. y mejorar. Y claro, ir viendo y tener una vida que, por otra parte, los franceses ya han tenido y han escapado de Francia y de la gran ciudad para volver aquí, porque han terminado hartos de eso y lo que quieren es esto. Sin embargo, los que están ahí, que se están pudriendo, se están comiendo los mocos y no sé qué y tal, como dicen ellos, lo que quieren es irse de donde venían los otros. Entonces es como un ciclo que hay como una pescadilla ahí que se muerde la cola a nivel social y a nivel actual, en plan de... ¿qué fue antes, no? ¿El huevo o la gallina? Un poco, en plan de... al final lo que quieren unos es lo que tienen otros y lo que tienen otros es lo que quieren unos. Y al final habla de eso, de querer lo que tienen los demás y lo que no tenemos, ¿no? Y
no sé, o sea, de hecho hay una clave con lo de lo que están intentando hacer ellos, que es construir como un albergue, ¿no? En plan, una casa rural, pues para la gente de allí, ¿no? Y lo dice él, no es para los guiris, es para la gente de aquí, peregrinos o gente que pase, pues yo qué sé, coño, al final es el Camino de Santiago, ¿no? En plan, Galicia, hay un montón de turismo en cuanto a eso. Entonces, hay un punto en el que está ella allá afuera después y pasan dos chicos con unas mochilas preguntando por el camino del río. Y está rodado de una manera en el que ella se convence, ¿no? Y ve en plan de, va a venir gente aquí, ¿sabes? Y lo que estamos haciendo y el proyecto de vida que tenemos tiene sentido, porque sí que va a venir gente aquí, la gente quiere venir aquí. Estos que están aquí no quieren estar aquí porque están hartos de estar aquí, quieren otra cosa, y yo qué sé, también como por sus ambiciones, por las convicciones que ellos tengan, la manera de ser que tienen estos dos tipos, ¿no? Y la familia de ellos. Sin embargo, los franceses les importa una mierda el dinero. Lo que quieren es estar tranquilos, estar ahí bien, pues eso, probablemente hacer una casa rural para conocer gente, estar en armonía. Mira, como con los otros vecinos se llevan increíble, ¿no? Se llevan de la hostia y tal, se regalan ahí, la una le hace un jersey a otro, tal. Simplemente quieren vivir tranquilos y ya está, ¿no? Y también hay una rivalidad entre los otros, que es que porque los otros construyen casas. Y hay un momento, son como albañiles y hacen ñapas y tal. Y hay un momento en que se lo dicen a ellos, es que estáis construyéndoles casas y haciéndoles arreglos a los de aquí y no les cobráis. Sí, eso es que no recuerdo si dice no les cobráis o os lo dais gratis. Claro, sí, bueno, se lo dais gratis. Y se lo dice él, dice, es que no son nuestras casas. Son las casas de los demás, no se las podemos cobrar, nosotros les podemos ayudar. Y es como, pero utilizáis vuestros materiales y vuestras herramientas. Y es como, ya, pero a nosotros el dinero nos da igual. La conversación es, no sé exactamente, pero era algo parecido a esto, ¿no? Yo creo que más que el dinero les da igual es el valor que se le da a una cosa en sí misma. Claro, igual a mí eso me generó ciertas dudas porque no entendía muy bien por qué hacían eso, más allá de crear comunidad y tal. Pero me resultaba como demasiado buenista, ¿no? Este punto de, venga, voy a regalar casas. No sé si también ahí juegan un poco a, se lo dais gratis o... a súper barato. O claro, súper barato, claro. Muy poco, pues simplemente cobrándoles los materiales o le pagas con un queso o le das una cosecha de una cesta de tus tomates o algo así, ¿sabes? Cosas de estas. Muy trueque de lo que eran... deberían ser las comunidades rurales y lo que era antiguamente el trueque, ¿no? Antes de que hubiera comercio. Que por cierto, en la historia real, una vez el hombre es asesinado, tal, pasan años, luego hay algunos peregrinos que pasan por allí y se quedan en casa de la mujer porque quieren estar un poco en contacto con la naturaleza y un poco esta filosofía que parece que tienen, que es curioso. Y un poco, también volviendo a lo que has dicho tú, Víctor, de este Quijote, ¿no? De este personaje, es que es literal, porque lucha contra los molinos. Y ya no solamente eso, sino que lucha contra los molinos por sus convicciones y sus ideales que nadie entiende y que parece que son una locura en un mundo en el que, hombre, pero ¿cómo no vas a poner aquí molinos si te van a dar dinero y te vas a forrar y te vas a poder ir, ¿no? Pero él, sin embargo, quiere plantar sus coles y sus lechugas ecológicas por ese ideal de entre lo ecológico, lo sostenible y demás, y tiene que luchar contra Molina. Y los sueños, la ensoñación, ¿no? Porque es que además te está diciendo que él estaba viajando por ahí hace años como un caballero errante, igual que pues, Don Quijote, ¿no? Y entonces hay un momento en el que borracho, tal, se despierta un día ahí, ¿no? Y es como mira el cielo y soñó ahí que no sé qué y tal, y era como, pues bueno, yo estaba aquí, o sea, no puede haber nada, ¿no? Como más que se asemeje al ingenioso Hidalgo, ¿no? Es muy... Pero es que encima tenemos a su perfecto Sancho, que es su mujer, que le está siguiendo a todas partes, que está como, joder, estamos viviendo tu aventura, que a mí no me mola nada, que al final yo he huido de París, de estar con mis amigas, de estar con mi hija y demás, y te estoy siguiendo porque es algo que a ti te hace ilusión, pero a mí no mucho, y una vez se acaba la historia de él, empieza la de Sancho, que se convierte en ese Quijote en el que vive de las ilusiones, con lo cual es que me parece también
también súper interesante, ¿no? Ver esas simbologías y esos paralelismos con el Quijote. Sí, o sea, y lo de las bestias y arrapadas bestas y las bestias en sí, las bestias son no solo por los caballos, sino por los dos hermanos, que son dos bestias, y por los molinos. Al final es como se está enfrentando a los molinos. Los molinos también son unas bestias para él, ¿sabes? Los gigantes que vienen a destrozar el ecologismo, ¿no? Y lo natural, la naturaleza. O sea, hay muchos paralelismos muy bien hilados y muy bien utilizados que al final hacen que todo cuadre, que todo case y que todo esté en su justa interpretación, en su justo lugar y en su justa medida, ¿no? Y eso creo que, o sea, lo hace que sea súper redondo todo. Pero vamos, como ves, al final lo de como bestias, o sea, al final, no sé si asbestas es la traducción de como bestias o exactamente las bestias. Las bestias. Es que para mí el título va mucho más a toda esa primera parte de hablar un poco de la masculinidad del hombre también, ¿no? De cómo al final se comportan entre ellos, ¿no? Pero todo alrededor se comporta, o sea, cómo existe esa parte, porque la policía, por ejemplo, el retrato de la policía es también demoledor. Hay una parte muy demoledora en el uso de la policía de una forma arbitraria, ¿no? Al final, una policía que debería ser juez, al final toma partido también y a través de las conversaciones y los actos toman partido a la hora de hacer las cosas. Entonces, hace un retrato muy, muy bueno. Y lo de como yo al final lo de asbestas, a pesar de, bueno, esa intro que a mí me parece maravillosa, me parece bonita cómo está retratada la intro, al final no deja luego de retratar o de describir el comportamiento que tienen las personas, ¿no? Los humanos a la hora de hacer las cosas. No, al final el diálogo se queda en un lateral y se comportan como se comportan, como animales. Claro, bueno, es que supervivencia. La rapa de asbestas al final, y creo que también un poco la puntilla con un texto después de esas primeras imágenes que vemos cómo los hombres someten a los caballos, que claro, ahí podríamos hacer la lectura de quiénes son las bestias, si los caballos que son sometidos por los hombres para cortarles o los hombres que someten a los caballos. Y en ese sentido, al final, es que estamos viendo cómo para la supervivencia de esas bestias, de esos caballos, hay que someterles y hay que hay que cogerles a la fuerza para ayudarles, ¿no? Ayudar a la fuerza, que también, bueno, es que son como tantos símbolos y tantos pequeños detalles que va dejando que es súper interesante. Mola mucho. Sí, en ese sentido son súper prolijos a nivel de los detalles, súper detallistas, súper puntillistas, o sea, trabajan muy, muy, muy bien así. La pareja, ¿no? Porque es que además son a nivel de guión, tío, ¿y cómo dialogan? O sea, dialogan, tío, de una manera maravillosa, súper dinámica, súper... O sea, los diálogos de Zaera, por ejemplo, es que son magistrales, tío. O sea, y aparte, ahí es una... por ejemplo, es la oratoria también, no es como lo dice, que obviamente tiene cómo lo dice, sino en lo que dice. Pero ahí, por ejemplo, juega un papel fundamental. A mí una de las cosas que me fascina de la peli es el trabajo que hace Alex de Pablo, sí. Director de Alex foto. de Pablo. De foto. El director de foto, el operador que juega siempre es soberbia. con él. Y creo que esta peli es un grandísimo retrato del esculpir el tiempo en una película. Retratando también el libro que tiene el famoso, no me acuerdo ahora cómo se llama, el ruso. Tarkovsky, que tiene un libro sobre que se llama Cómo esculpir el tiempo, pero es una maravilla cómo retrata el tiempo a través de las conversaciones, porque una de las grandes, no engaños, lógicamente, pero sí una de los grandes trabajos es a través del montaje. Ahí está. Yo no sé si lo tengo, no sé si lo traje, si lo tengo por aquí o no. También lo tengo, me lo he leído yo creo 2 veces ese libro. Y el trabajo de cuándo cortar y cuándo no cortar. Creo que la grandeza que tiene esta película muchas veces es que
podrías enseñar cómo generar tensión a través del corte y el no corte. Tiene varias secuencias que son brutales. Una es la conversación con la hija, que es también un plano secuencia, una conversación en plano secuencia. Maravilla. Entonces, es la incomodidad al espectador. Es decir, al espectador ya no le puedes engañar con el tiempo, sino que son los personajes los que siempre lo van a hacer. Puedes tener a través del montaje interno, ¿no? A través de la construcción del plano, de los movimientos, de muchas cosas, construyes a través de ello. Pero, por ejemplo, yo no sé si os pasó a vosotros, pero antes has dicho, Mick, una de las escenas que es la de los regalos, la de las camisetas. Sí. Yo creo que es el momento más tenso que he vivido en esa película. Porque a mí me genera una tensión esa secuencia brutal. Está metida en un punto intermedio, en una estructura, a través de la estructura de guión, de montaje, de lo que sea. Está metido en un intermedio en el que la tensión es tan alta en la película que ese, en principio, bálsamo de felicidad, retratada a través de la realización con las ventanas detrás, con una profundidad de campo que no ves, digamos, o sea, sabes que hay detrás de esas ventanas hay algo, pero no sabes el qué. Y como te han estado retratando a estos personajes que deambulan por los bosques con su coche o con lo que sea, a mí creo que a mí me fascina que a través de una escena que es feliz puedas construir, para mí como espectador, que yo por lo menos lo viví así, una tensión, una absoluta tensión de va a pasar algo, tiene que pasar ya, y ahora me has plantado esta secuencia aquí. Entonces es como, vaya bofetón en la cara que me acabas de pegar, porque aun viendo esto, estoy esperando que pase algo en esta secuencia también. Es que me has construido todo esto de una forma que no sé por dónde me va a venir nada. Y creo que esa secuencia es un valor enorme a cómo construir y de construir tensión y cómo construir y de construir conversaciones, porque en ese sí que hay montaje, sí que juega con el tiempo del ritmo del montaje. A través del montaje puedes elaborar el tiempo, pero la conversación que tiene ahí, la conversación del bar que tiene después, el plano, por ejemplo, que hace cuando la última parte, cuando está la hija, cuando entra en el coche, y a partir de ahí ponemos el punto de vista de la chica, la madre se va y luego vuelve, pero todo ese tiempo que hemos visto al otro personaje que estaba ahí y que la ha mirado, ¿no? Al personaje, uno de los hermanos que le ha hablado, a partir de ahí se construye el resto. Tú como espectador construyes todo. Y creo que es fascinante cómo le da pie y cómo elige en qué secuencias montar a través de contarlo a través del montaje, y cómo lo cuenta en otras a través de secuencia, ¿no? De plano secuencia. Y creo que es una peli en la que se puede aprender y se puede enseñar muchísimo cine a través de solo esas secuencias de diálogos, de esas conversaciones. Sí, desde luego. No sé si queréis apuntar algo más, porque la verdad es que es una película que podríamos estar hablando de cada mínimo detalle. O sea, a mí, por ejemplo, me flipa y me gusta mucho cómo también está construida la relación del matrimonio, tío. O sea, cómo mete ciertos alivios entre ellos de ciertos detalles que te generan como mucha ternura, de decir cómo te le humaniza a él en función de cómo la trata a ella, ¿no? Y tal. Y la relación de los dos, ¿no? O sea, ciertos gestos, ciertas caricias, ciertos momentos puntuales, ¿no? Y tal, que están como muy bien llevados y te hacen que veas como un matrimonio ahí súper unido, a pesar de la situación que tienen y que ella la ves que le toca el coño lo más grande, el rollo de la cámara y que les esté grabando y que tal, y que él también vaya a pincharles a ellos a veces, ¿sabes? Que es como, pasa, dejarles en paz y ya está, ¿no? Sí, incluso lo que acaba diciendo la hija en un momento dado, ¿no? De tú estás aquí por él y tú no has tomado ninguna decisión nunca, tú has sido siempre arrastrada por él, pero sin embargo es como, bueno, pero es que me compensa, ¿no? Y me da igual, yo, pues si él quería hacer esto, yo lo hago encantada de la vida. Sí, totalmente. Total. Luego hay un detalle que a mí me llamó mucho la atención y es Luis Zahera, hay un momento dado en el que el francés coge al hermano
que tuvo el problema de las rápadas bestas y le llama tarado. Y entonces cuando Luis Zahera vuelve a hablar con él, hace el comentario de tú has llamado a mi hermano tarado, ¿no? Sí, ¿cómo lo hace? ¿De qué manera lo hace? Bueno, subtexto súper inteligente, pero es muy interesante porque se comenta, ¿no? Como que él ha sido profesor, el francés ha sido profesor y se está poniendo por encima de ellos a nivel intelectual, pero a mí me llama muchísimo la atención que luego Luis Zahera está haciendo todo el rato comentarios sobre historia de España. Es un hombre leído. Sí, es un hombre que no es un tipo que es un tarugo, que no, tiene las ideas súper claras, es un hombre leído que... y es inteligente, es un tío muy inteligente. Claro, hay un momento en el que Antoine se lo dice, en plan de no, eres inteligente. Porque dices, ¿qué te crees que soy tonto? Y dice, no, yo sé que eres inteligente. Porque, o sea, estás tratando con él hace 2 años y es un tío que tiene unos discursos y unas oratorias que un tonto no los hace. Unas analogías y cómo hila y cómo los subtextos que utiliza te está metiendo el dedo en el culo con lo que te está diciendo y no solo a ti, sino a los que están alrededor para que se den por aludidos otros. O sea, la oratoria es indiscutible es una persona con un coco que, ojo, cuidado. ¿Sabes? Pero sin embargo se le retrata como si fuese pues eso, un paleto, ¿no? Que se suele utilizar, ¿no? Como término. Y pues es un tío que es inteligente, ¿no? Que es un hombre culto. No sé si queréis, tenemos pocos minutos, ¿qué hacemos? ¿Salimos y volvemos a entrar para comentar algunas películas que se pueden ver con esta o nos da tiempo a...? Lo que queráis. O sea, yo evidentemente, indiscutiblemente iba a comentar Perros de Paja, ¿no? Star Dogs, Perros de Paja, claro. De Sam Peckinpah, que a mí me es una de mis películas favoritas y esa es indiscutible, ¿no? La semejanza. No sé. A ver, o sea, se pasa a rebuscar, hay más, pero no sé. Tampoco iba a comentar mucho más. ¿Tú, No sé Víctor, tienes alguna? No, a mí es que tampoco, no sabría decir otra película. Me vuelvo, lo que pasa es que últimamente la estoy diciendo demasiado, que es a Fabrice Duguelz, al belga, por cómo genera tensiones y porque siempre se va también a personajes escondidos, ¿no? Muchas veces a personajes externos a las ciudades y demás, como pasa en Calvario, también en Vinian. Lo que pasa es que lo hace de otra forma, lo hace con 2 personas que van a turistas, ¿no? A 2 turistas que van a una zona. Pero con Aleluya, si mal no recuerdo, también trabaja mucho esta mujer que está en no sé si retrata también un establo y demás, o sea, como esa parte externa. Pero no sé, creo que es una peli bastante única. Tiene algo de O que arde también. Bueno, es decir, sí, una doble sesión con O que arde. Sí, Claro. totalmente. Me la has pisado. Yo esa la tenía apuntadísima, O que arde. De hecho, o sea, es súper curioso las 2 intros de las pelis, la de O que arde y esta, con sus muchas diferencias, pero creo que las 2 riman a nivel poético, ¿no? De esos inicios de narrativos, de la forma en la que lo hacen. Y casi de contenido también, ¿no? En un caso, talar árboles, en otro, cortarle el pelo a caballos. O sea, es que es muy parecido, sí. Yo tenía O que arde y luego tenía Alcarrás, de Carla Simón, película de este año en la que de repente tenemos una familia que tiene una plantación de melocotones y que viene una empresa ahí a montar su chiringuito, que tiene también mucho que ver con lo que pasa en Asbestas. Es verdad que aquí en Alcarrás solamente se ve un punto de vista y quizá pues queda muy claro quién es la víctima y quién es el verdugo, o se posiciona demasiado en un punto y en otro, que yo creo que Asbestas, una de las grandes bazas que tiene es esa, el punto de vista y el que tú puedas llegar a empatizar en un momento con los lugareños que llevan ahí toda su vida y que quieren salir de ahí, que mira, me da igual tus hoteles y tus lechugas y tus albergues, yo lo que quiero es salir de aquí, que estoy harto de levantarme a las 5 de la mañana para picar la tierra, que tú acabas de llegar y no estás cansado, pero yo llevo desde que tenía 4 años. Entonces, en ese sentido también me parece quizá más interesante Asbestas que Alcarrás, aunque también Alcarrás me gustó mucho. Sí, y no, Alcarrás está en Movistar y a ver si la cazo. Estaba recordando también de Ignacio Vilar a Esmorga. No sé si la habéis visto. Ostras. El Protescar de Alejarde, de Alicia Solá, Miguel de Lira, Antonio Durán.
y es también rodada en galego y es bueno, son 24 horas de un día entero de fiesta, de 3 compañeros de juergas también ahí de la Galicia profunda, que es como que se van de pedo y de borrachera y van, pues eso, sembrando destrucción a su paso por la aldea. Y es eso, pues una noche de pedo de 3 gallegos quedaos. Entonces, también al final tiene cierta similitud, ¿no? Un poco porque los 2 hermanos al final pues se van de pedo y hacen pues también es las escabechinas que les hacen a los otros siempre cuando van borrachos, ¿no? Entonces, tiene también algo por ahí. Por cierto, antes de irnos ya, porque nos quedan 4 minutos para que tengamos que terminar, este programa dedicado a nuestros 2 gallegos favoritos del Quimérico Inquilino, que son Mario y Martín. Total. Hoy no están total. aquí y nos sentimos un poco abandonados, pero... Es verdad, ¿eh? Joder, justo un programa tan de Galicia y no está ninguno. Muy mal, muy mal. Fatal. Pero bueno, les mandamos un abrazo y nos despedimos hasta la semana que viene, que hablaremos del gabinete de curiosidades de Guillermo del... ¡Vuelven los chistes de tordos! ¡Vamos! Bueno, chicos, pues hasta la semana que viene entonces. Hasta la semana que viene. Chao. Adiós a todos. Chao.